Muy buenos días, República Dominicana. ¿Cómo les amanece? Así amanece Santo Domingo, República Dominicana. Desde nuestro país, saludos para todos, los dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren. Algunas imágenes aéreas de nuestro territorio. Agradecemos poder comenzar la mañana saludándoles a todos ustedes y comenzando la emisión de este programa, el día correspondiente a este día, terminando ya prácticamente el mes de abril. Hoy, 30 de abril del año 2025, una servidora Edith Febles. Para iniciar hoy en este programa, conversaremos con el ministro de Trabajo. Señores, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esperamos que estén bien. Miren, anoche, y gracias por estas imágenes, indudablemente geniales. Anoche recibía una notificación, la voy a buscar, por Instagram, de una colecta que está haciendo una familia de una de las víctimas del jet set. Es decir, una familia que tiene a esta persona ingresada en San Cristóbal, y que tiene que reunir para su salud, creo que son poco más de 100,000 pesos, porque no los tiene. Eso no es posible. O sea, eso no es posible. Aquí tengo, déjame ver qué dice. Vamos a ver, lo voy a decir, que me hacían, exacto, esta es la conversación. Se necesita ayuda. Evelyn Navarro sufrió heridas durante el colapso del techo en la discoteca Jet Set y sus familiares solicitan ayuda para tratamiento médico. Aquí tiene la información, se encuentra ingresada, dice el centro clínico en San Cristóbal, y debe recibir un tratamiento que el costo es de 107,000 pesos. Y hay un contacto de su hermano. La publicación dice, bueno, los familiares de Evelyn Mariela Navarro, una de las víctimas que permanece ingresada, están solicitando ayuda a la ciudadanía para costear esos medicamentos para la joven, según lo que explicó su hermano, y entonces dan una cuenta. Posteriormente, la primera dama de la República escribió en la publicación y dice, ya tenemos este caso, y que reitera que están a la orden en las oficinas gubernamentales en el bloque D. La verdad que es una pena, de verdad, y a uno le sorprende que sea necesario que una de estas familias tenga que salir a la luz pública a hacer colecta porque no tiene las vías. Yo he visto en todos los países donde pasan tragedias como la que ocurrió aquí en el Jet Set, lo que hacen es que te ponen una línea de asistencia, tienen referencias, pero es una verdadera vergüenza que se tenga que recurrir a la caridad pública para el evento que ocurrió. Me parece que, de hecho, hay asociaciones de víctimas que se ubican, y hay una oficina de servicio, un teléfono donde llamar. Se verifica si ese centro médico es el adecuado, qué tipo de servicios de salud están recibiendo, porque nosotros tenemos buenos hospitales y buenos centros de salud, tenemos centros de salud con competencia. Entonces es una verdadera pena que alguien esté en un lugar apartado, esté en San Cristóbal, y que la familia tenga que recurrir a la prensa o a las redes sociales para pedir para su tratamiento. Yo también digo, ahí la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, para esas familias que algunas de ellas, ahí había gente con mucho dinero, que lo que espera, como vi yo un muchacho ayer que dijo, yo lo que espero es justicia, yo no ando buscando dinero. Hay gente que no va a ir, ni le interesa, ni aunque resarcir civilmente siempre es una posibilidad, pero digamos que el estado de salud de un herido no depende de estas variables. Pero había gente también, gente sencilla, que fue a una fiesta, que fue un cumpleaños, que fue acompañando a alguien. Entonces debería habilitarse el Estado, tener claramente, decirlo, dónde pueden ir las personas, que eso no pase, porque nosotros no sabemos por qué lo publicaron. Si no lo publican,
¿Cuántas familias pueden estar pasando eso? Y quiero aprovechar y voy a pedir por favor a ver si nos hacen llegar el teléfono flota del programa, porque quiero aprovechar para decirles, a ver si alguien está mirando de esa familia, que es una señora, que yo vi su testimonio. Ella tiene 2 hijas y perdió a las 2 hijas, nada más. Una señora muy mayor de edad, de escasos recursos se ve, y ella dijo, ellas eran todo lo que yo tenía. Entonces, solo la vi una vez. Parece que cuando ella fue a patología, se encontró con alguna periodista que la abordó en ese momento, pero no había muchos datos sobre esta señora. Si esa señora nos está mirando, si alguien sabe y puede verificar, a nosotros nos interesa documentar la situación de esta señora, porque no tengo todos los elementos, pero a todas luces es necesario algún tipo de intervención un poco más allá. Y debería habilitarse un número, un lugar y verificar. Se supone que el Estado Dominicano, a través de sus autoridades, tiene los nombres de todos los heridos, tiene los nombres de los fallecidos, aunque me hablan de 2 personas fallecidas que no estaban en la lista, o sea que estaban fuera de lista. Y también algunas personas que salieron antes, pero eso es bueno que se documente, ofrecer un número, no sé, porque andar con esto de pedir, y yo me imaginé a esa señora, se veía muy, muy vulnerable, así que si puede contactarnos, nosotros nos gustaría contactar con ella, hablar con ella, documentar su caso y verificar cuál es el estado en el que se encuentra, porque a veces la gente simplemente se queda así. Hoy, a propósito de este tema, vamos a hablar con el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo es Eddie Olivares. Con él vamos a hablar porque allí habían trabajadores, cuál es la situación de un trabajador cuando se encuentra en una zona, si pasa esto, si queda herido, si ese trabajador está contratado y está en la seguridad social, pero lo mismo hay que verificar qué pasa si ese trabajador no está en la seguridad social. Hay trabajadores ahí, cuando entrevisté al señor Antonio Espaillat, él comentó que habían algunos, por ejemplo camareros, que habían ido por ese solo día, que eran trabajadores de un día. ¿Qué pasa con una gente que pierde la vida y es ese solo día? ¿Qué pasa con la familia? ¿A qué tiene derecho? Aquí existe Idopril, no he visto a la gente de Idopril, no sé si están dando asistencia o han abierto un capítulo especial para estas víctimas, hubiese sido interesante, es decir, a los trabajadores, pero hay unos riesgos en el trabajo y la seguridad social cubre cuando vas, cuando sales y mientras estás. Y este tipo de casos, además de los trabajadores, que eran unos 30 trabajadores, aunque él dijo menos en un momento, además de eso, sirven son, no sé por qué no lo aprovechan, porque son el momento idóneo para que la gente conozca un poco más sus derechos. Aquí la gente que trabaja muchas veces no lo sabe. Me he encontrado con casos de familia que están haciendo una colecta para pagar los gastos médicos de un hijo que tuvo un accidente cuando iba camino al trabajo y está en la seguridad social. Eso lo cubre Idopril de manera completa y eso también ayuda mucho los departamentos de gestión humana, pero la gente carece de esa información. Así que vamos a aprovechar para hablar con el ministro de Trabajo en este sentido, de los derechos de los trabajadores. Hoy empieza también nuevo salario, aumento para los empleados de zona franca. Y hay una cosa interesante, y es que aquí habrá un congreso, el Congreso del Derecho, a nivel internacional, que es en los próximos días, el día 5, y vienen funcionarios de toda América Latina. Viene el rey de España para la República Dominicana, vendrá el rey de España, me estuvieron contactando una amiga periodista colombiana porque viene una alta funcionaria de justicia de Colombia, que vamos a ver si le entrevistamos, a algunas personas de algunos países que tienen roles de relevancia en temas que son comunes a América Latina y que van a estar en la República Dominicana por 2 días. Aprovecho para saludar a Germán Marte. Buenos días, Germán, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, mi querida compañera Edith Febles. Muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, como cada día, al pie del cañón. Así estamos. El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa está en República Dominicana a propósito de que habrá, pues ya que se abre una delegación, una embajada rusa en el país. Recuerden que sí, tenemos relaciones diplomáticas, pero había una especie como de
embajador concurrente, le llaman eso, que está en varios países a la vez. Bueno, tenía su sede creo que en Cuba y ese servía para nosotros, pero no, ya tendremos esa relación y en vista de que en el plano internacional, en el plano de las relaciones globales, pues ya Rusia no es el archienemigo de Estados Unidos, sino que ahora prácticamente se entiende bien entre Putin y Donald Trump. Entonces nosotros también vamos por ahí. Nunca duden de que las cosas no suceden de que, porque sí, una casualidad, sino en un contexto determinado. Si Estados Unidos hubiese tenido actualmente ese enfrentamiento que tenía con Joe Biden, con Rusia, probablemente nosotros hubiésemos aplazado, espérate, ahora no, pero ya que Estados Unidos y Rusia se están entendiendo, están de paños y manteles, con Ucrania de por medio destruida, entonces nosotros también vamos chévere, nice, así que bienvenido, señor Lavrov, ¿verdad? Bienvenido, el canciller ruso, es una figura clave en la geopolítica mundial, en el tablero de la geopolítica. Ahora mismo es el jefe de esas relaciones exteriores de Rusia. Se prevé que haga una visita de cortesía al presidente Luis Abinader. Va a tener una reunión, sin duda, con el canciller, obviamente, con su homólogo dominicano, con Roberto Álvarez. No está descartado que se trate el tema de Haití, aunque yo lo dudo, porque, bueno, pero ¿por qué sería importante? Porque Rusia, igual que China, Estados Unidos y otros, de los que ganaron la guerra, pues es parte de ese del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tiene cada uno de ellos, China, Estados Unidos, Rusia, ¿cuál es el otro? Francia, y Inglaterra, tienen derecho, no recuerdo si de Inglaterra, pero bueno, son 5, tienen el derecho al veto. Quiere decir que aunque todos los países del mundo se pongan de acuerdo con una resolución, uno de ellos dice, no estoy de acuerdo, ya se cae. Así de injusto, pero bueno, esa es la vida, así es como es la cosa. De manera que lo que diga o no diga Rusia es importante, lo que haga o no haga Rusia, el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, es importante. Lo que haga o no haga China es importante. Lo que haga o no haga, o lo que deshaga Donald Trump, también es importante. Sí, mira, bueno, ese es un tema que tenemos que conversarlo. Sí. Aquí durante varios días nos lo hemos estado conversando, pero parece ser que el gobierno estadounidense está dispuesto a una negociación con China. El presidente de Estados Unidos dijo... Reculo y reculo. Él dijo que estaba negociando, pero funcionarios chinos dijeron que no están negociando, pero eso tiene una consecuencia sobre toda la economía. Sí. Ayer pasó algo y fíjate, a veces uno piensa que no tiene que ver con... 100 días ya lleva. 100 días, estaba haciendo la evaluación y dijo, acabo de empezar. Esto acaba de empezar. Sí. Esto es solo el inicio. Sí. Pero ayer Amazon, que pretendía informar el incremento de los precios por esa situación, por los aranceles, de la Casa Blanca le llamaron la atención y decidió no transparentar esos datos. Pero podríamos pensar que esos aranceles no tienen que ver con nosotros y la gente que compra por internet y todos los costos que tiene la producción. Hay mucho análisis de lo que esto está generando. Parece ser que es insostenible. Vamos a llamar uno de estos días a Eduardo Klinger, que es experto en ese tema. Él es sinólogo, ¿verdad? Uno de los pocos sinólogos, o sea, estudioso de China en el país y es economista y podía ayudarnos a entender el tema de la geopolítica. Porque, oye, se está dando interesante que la gente, bueno, a veces no tenemos el tiempo ni el espacio para analizar aquí, pero es que China ha devaluado su moneda. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un dólar fuerte, tú bajas el precio, bajas la cotización de tu moneda, tú te haces más competitivo frente a ese que está comprándote. De manera que con una sola, oye, un dólar vale más o menos 7 yuan y medio. Cuando yo fui a China, y que seguro cuando tú fuiste también, valía 7 yuan por un dólar. Ahora está 7 yuanes y medio por un dólar. Si China devalúa ligeramente esa moneda, el efecto de esos aranceles que le está imponiendo Donald Trump a China se pierde en casi un 20%. Escuchaba a un analista analizando ese asunto. De manera que Estados Unidos no la tiene tan fácil frente a China, porque ya China no es la que hacía, qué sé yo, productos carabelitas, sino carabelitas le decían, de baja calidad, sino que tiene una capacidad de competir en el tablero mundial. Y eso ha sido el principal escollo que ha encontrado Donald Trump en estos 100 días, en esa
embestida que tiene, que le ha dado resultado por un lado, pero por otro se ha topado con muchos inconvenientes y por eso ha tenido que recular. 10%, ahí estamos nosotros, por eso es importante echar una mirada, 10% global a los aranceles, aunque están aplazados por 90, pero eso está como una espada de Damocles sobre la economía dominicana. Si se aplica ese 10% a los productos dominicanos, nos interesa la República Dominicana, que entran a Estados Unidos, para nosotros es un golpe fuerte. Bueno, aunque dicen que, porque ¿cuál es la cuestión? Sube, ese 10% se le aplica a los productos, al final lo pagan los consumidores, pero entonces si yo consumía 5 plátanos por día y me sale más caro, pues no que te creas que en Estados Unidos los dólares andan rodando en la calle como la gente cree, se fajan duro, especialmente los dominicanos, por ejemplo. Digamos que tú exportas, imagínate algo. Vamos a poner, el producto zona franca. Ajá. Y te sale un 10% más caro. Eso lo asume el mercado donde va. Sí, lo asume el mercado, pero ese mercado ya tiene menos capacidad de compra porque está más caro. Si podía comprar 100, puede comprar pero 90. Pero como ha subido en todo el mundo, o sea, con respecto a todos, y nosotros estamos igual, lo que está diciendo no son más caros que lo que está llegando. Perderá todo el mundo, es que todo el mundo se afecta. Pero, por ejemplo, aquellos países, que es lo que está pasando con China, que se lo pone 100 y pico %, entonces ahí sí que se vuelve nada. Habló de 245%, una locura. Sí, pero no es sostenible porque hay desde los equipos médicos, todo. El tema de la tecnología, todo, o sea, fueron al lugar donde está la tienda de este señor y decía hecho en China, del mismo presidente de los Estados Unidos, la gorra. La gorra, sí. Sí, decía hecho en China. Hecho en China. Y los chinos van con una paciencia, no se desesperan, o sea, esa gente tiene capacidad de aguante milenaria. Vi anoche un barco, oye, vi anoche una cosa que yo no sé si es fantasía. Un barco construido por BYD o BID, o sea, BID, esos carros que cuando llegaron aquí tú creías que eran chinos. Miren, altísima tecnología, equivale como a 6 edificios acostados así, y caben 9.500 carros, BYD, ahí la mayoría no, todos eléctricos, van al mercado europeo, una parte viene para acá, carros con una tecnología altísima. Entonces eso hace que los chinos, te demuestra que los chinos sí están en capacidad de competir. Todavía Estados Unidos es la primera economía del mundo, sin duda que lo que haga o deshaga impacta positiva o negativamente. Donald Trump dice que todo apenas va a comenzar, pero bueno, vamos a ver, él tendrá que recular, ya de hecho está diciendo que China quiere conversar, China dice yo, tranquilo. Acaba de haber cambio de gobierno en Canadá y lo primero que dice este liberal, ¿cómo se llama? Mark, bueno, lo tengo aquí, no recuerdo el nombre de él, pero que es nuevecito, el que sustituyó a Justin Trudeau, dice Mark Carney, se llama, dice, bueno, ya Estados Unidos, la alianza con Estados Unidos y Canadá será muy diferente, de manera que en apenas 100 días, Donald Trump, que le da una patada al tablero mundial, ha sido, digamos, no catastrófico, yo no diría tanto así, pero sí ha provocado un impacto en todo el mundo. Y yo no sé si él logrará hacer Estados Unidos grande de nuevo, o más grande que lo que es, porque Estados Unidos es grande, pero sin duda que está como aislándose. Yo lo veo así, como que en lugar de ganar aliados, es con un garrote. ¿Está conmigo o está en contra mía? Dime. Y la gente dice, bueno, sí, yo estoy aquí, como nosotros. Sí, señor, estamos aquí. Pero otros que son más grandecitos, bueno, se mudan del barrio y buscan otros clientes. Eso es una situación que nosotros tenemos un ojo puesto allá porque hay más de 1 millón, casi 2 millones de dominicanos que viven fuera y la gran parte en Estados Unidos. Y ahora mismo la situación no está nada fácil para ellos. Pero bueno, ahí acaba de llegar la broma. Tú sabes que estaba, antes de que tú llegaras, que estaba hablando del tema del jet set, sí, que por cierto hay ya 22 querellas. Te escuché. Sí. Pero que las querellas se le están poniendo de forma independiente. Si se hace un espacio que puede ser un órgano de acompañamiento a esas personas, tú tienes 22 querellas y denuncias, pero tú tienes gente que están haciendo una colecta por poco más de 100,000 pesos
con una persona herida para medicamentos, que son cosas como que no deberían pasar, Sí, que no debió, lo sí, debió comprendo. tener como una, ¿verdad? Una respuesta, eso es muy penoso. Hay seguros, el Estado Dominicano, o sea, Porque y sí somos lo muy, dicen, sí, le van a atender, pero oye, ¿qué brega pasa la gente? son, Porque no tienen un número específico donde puedan llamar, donde puedan comunicarse. somos muy del espectáculo. Sí, Nos gustan mucho los fuegos artificiales. Entonces, ok, ocurre la tragedia, todo el mundo, un abrazo con el sí, yersey y conmovedor y que llevan todo el una mundo, flor, lo cual pero está bien, lo sí. cual está bien. Entonces, expresiones de solidaridad y de dolor y vamos, de todos Pero nos la gente, pero identificamos, después, pero después que se secan las lágrimas, después que se marchitan las flores, después que las velas se derriten, después que el polvo, que llueve y se lleva un poco del polvo de aquello, entonces queda eso, la desolación y un poco a poco el olvido, como dice un periódico hoy, poco a poco el olvido se va enseñoreando, va ganando el espacio donde antes tuvo la solidaridad. Entonces, gente que quedó lesionada, que no tiene ni un chele, que a lo mejor fue ahí porque le dieron la boleta, o porque, bueno, porque logró, pero si queda muy mal herido o queda sin su papá, sin su mamá o sin su esposa, qué sé yo, entonces va quedando atrás, atrás. Y es una pena que desde el Estado no se dé una respuesta a eso, desde la misma empresa. El señor Antonio Espaillá, él mismo debería estar, o alguien de su equipo, ¿verdad? Yo sé que él está ahora muy perturbado, me imagino yo, nadie quiere, yo no quisiera estar en su situación, verdaderamente difícil, pero alguien de la empresa debería estar pendiente de esos sobrevivientes, de quienes están lesionados y demás. Yo creo que sí, y puede hacerlo porque él tiene suficientes recursos para eso. No puede haber un solo lesionado, sobreviviente de eso que esté como a la deriva ahí. ¿Y que haciendo colecta que tú dices? Es que ¿eh? yo no lo entiendo eso. ¿Cómo que haciendo Sí, colecta? tienen, No me cabe en la cabeza. están haciendo una colecta por una persona herida y necesita poco más de 100,000 pesos Pero dime tú, para pero dime medicamentos. tú. La primera dama respondió Pero, que se puso en contacto, Dios, pero es una pena que la gente tenga que salir no, que no lo comprendo. a hacerlo así, porque eso significa que no hay, por ejemplo, un espacio donde Ujú. pueda, de asistencia real. Es mucho de, como dices tú, como del espectáculo. Es muy penoso, tú te pones Pero a que yo no lo pensarlo, ¿eh? comprendo. Oye, mi capacidad de asombro es inmensa y mi capacidad de entendimiento a veces es muy limitada. Yo no comprendo que una tragedia como esta, que conmovió, se dice, ¿verdad? Conmocionó, estremeció al país. Entonces que haya una de las víctimas en el olvido, ya. No ha pasado, ¿cuántos días va? No ha pasado un mes, ¿verdad, José? No, nada. Y ya entonces hay una gente que tiene que, no, yo no lo comprendo, no lo comprendo. Y bueno, el mismo señor Espaillat, la empresa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me imagino que es que él no lo sabe. Él dijo que Eh, sí estaba en contacto con algunos de los lesionados, especialmente sus pero trabajadores, pero alguien me dijo, porque eso tiene como un aspecto legal. El ayudar. aspecto legal, Ayudar no tiene nada que ver no, con ayuda. no, el aspecto legal de lo que él estaba diciendo, de la Ah, parte que él está bueno. haciéndose responsable, por ejemplo, dice de gastos de familia, de, de lo que tiene que ver con Llegar la a educación acuerdos, de los acuerdos muchachos, parciales. Ujú. ese tipo de situaciones. Ahora bien, en el tema de los heridos, si tú tienes una oficina que gestiona, hasta puedes ponerte en contacto. Exacto. ¿Cuáles son los seguros que habían? Esos Ujú. seguros atienden el tema de lesiones físicas de personas que estaban dentro de ese. Es una pregunta, ¿tú entiendes? Esos seguros atienden lesiones físicas, eso lo puede hacer el Estado, o sea, en algún tipo de instancia. Pero lo que no es posible, lo que no se puede entender, ¿Es qué? es que hoy exista una persona que necesita unos medicamentos de poco más de 100,000 pesos Pero es una y miseria, se pa. tenga que recurrir a la prensa, Sí. independientemente de que al final de que salió en la prensa, la primera dama le conteste. Porque eso significa que no hay un canal idóneo, no existe un mecanismo. Yo te digo, yo pensaba en, ah, en la Defensoría Pública, Mira, yo que sé que, podría organizar, yo no sé, pero yo pero veo es en que otros países no, que te dan un es número de que no. emergencia, un número donde se constata Sí, la situación real, no la que se ve en la televisión, exacto. la Mira, situación, es que, mira, yo no yo sé sé. que debe estar bastante abrumado, yo lo estaría, qué sé yo, cómo estaría cualquier ser humano que le pase eso a su empresa. Bien, pero él debe entender que peor están, uno, los que se murieron y sus familiares, primera víctima, por encima de todo. Y dos,
los que están lesionados. Heridos. Ajá, los heridos, incluso los que tienen problemas afectados emocionalmente. Y la empresa no pierde nada, todo lo contrario, más allá del discurso, de no sé qué, de las relaciones públicas o lo que puede hacer, qué sé yo. La solidaridad se manifiesta de manera concreta. Oiga, yo te puedo decir, ay, mi abrazo, te acompaño, pero sí, pero es más significativo y por eso a mí me gusta la cultura dominicana por encima de todo, cuando un dominicano, un compañero, un amigo, un compadre, un vecino, tú lo ves que lleva un paquetico de café. Se murió doña tal, y te dan un paquetico de café, mire, o te dan un par de pesos, mire, para el café. Y lleva otro, y lleva los refrescos, el hielo, qué sé yo. Uno te presta la camisa blanca para ponerse el almuerzo. Así es como se manifiesta la solidaridad, en hechos concretos. En palabras también, a veces acompañar, pero estar ahí. Pero no es discurso, no es solo hablar, porque hablar es fácil. ¿Cómo eso? Que hay unas personas, eso debe dar vergüenza a cierta gente aquí. Pero no? también existe un nivel de institucionalidad que te garantiza eso, o sea, que tú tengas el ente estatal que se pone al frente, mira, grandes accidentes, tú te buscas, el número de emergencia para atención a las víctimas, todo, siempre pone, bueno, de hecho ellos pusieron, al principio se marcaba un número, era asterisco algo, sí, hasta pero que era estaba la para prensa, donde estaban hasta que estaba todo el mundo mirando. Para donde estaban los heridos, porque había mucha confusión en esas primeras horas. Nosotros estuvimos ahí desde tempranito porque nos enteramos en la madrugada y nuestra compañera Indira Suero se fue con un celular, comenzamos a transmitir con un celular y posteriormente enviamos un equipo, sí, porque era todo comenzando. José estuvo y allá entonces, también. ¿Qué pasó? Que alguien me tomó los nombres de los heridos de esos primeros momentos, los nombres de los heridos que lo leía una persona del 911. No se entendía bien, pero la persona como estaba, hicimos una lista y aquí leímos 50 nombres en el hospital Darío Contreras, en el hospital Juan Bosch, en el hospital, ¿quiénes estaban? Eso se acabó pronto porque la gente estaba hasta por ataque de pánico. Muchos estaban por ataque de pánico, lesiones leves, y alguna gente se fue y dijo, no, mi familia asume. Ahora, por ejemplo, te dicen que hay 3 personas, creo, ingresadas, o 4, pero esa de San Cristóbal probablemente no cuente, porque parece que la familia la llevó, porque terminó en San Cristóbal, está en un centro privado de San Cristóbal, es la que necesita ese dinero. Entonces, no sé, crear un mecanismo, a mí me sentó muy mal ver que sea necesario hacer una colecta, me dio una tristeza, eso no es posible, eso no es posible, y eso tiene que ver con la gestión de cómo se ha hecho, a quien le toque. Claro. Mira, y yo insisto, a la propia empresa que dice tan bonito, ay, yo no sé, el dolor, y yo creo que sí, que ese hombre estaba compungido, afectado, dolido, sí, yo lo comprendo, pero vamos, usted quedó vivo y tiene recursos, ¿cómo es que una gente que se lesionó en su empresa, usted no puede darle, qué sé yo, canalicen eso, yo creo que a él no le ha llegado. Mira, y conmovedor este reportaje de Jaylin Peña, no la conozco, una periodista parece joven. Dice, en la zona cero del Jet C comienza a instalarse el olvido. Lo que comenzó como un santuario improvisado para el duelo colectivo, lleno de flores y velas, es ahora un paisaje cubierto por el silencio y casi absoluta ausencia. A casi un mes de la tragedia, la zona cero del Jet Set hoy es un espacio casi desolado. Tú sabes que así comienza. Sí, yo vi, eso a menos que se haga una organización de víctimas, porque se pueden articular, que uno de los aspectos que se preguntan es qué se puede hacer ahí, porque ahí nunca va a estar el olvido, aunque esté solo. No va a estar el olvido porque cada dominicano que pasa por la avenida Independencia en ese punto va a mirar y se va a recordar. Cada pariente que pasa, no, eso es así, hermano, eso marcó. Pasarán generaciones hasta que eso se nos pase, de la conciencia colectiva. Cada vez que un pariente pase, todo el que tiene un pariente que ha fallecido, nunca se nos olvida el lugar donde murió, ni se nos olvida el día que murió. Yo sé. Cuando a uno se le muere a alguien en un hospital y pasa, siempre que yo paso frente al centro médico donde murió mi madre, yo me recuerdo de ese día. Sí, claro. No hay forma de que yo no mire ese hospital. Y ese lugar lo que significa es, allí fue que, no hay manera, o sea, eso, entonces todas las familias que perdieron algo, alguien siempre, pero hay un agotamiento también.
y debería haber algún tipo de acompañamiento. Y aquí no se articuló, pero hay países donde se articula. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de 911, había una asociación de víctimas. Hay personas que no requieren, que pueden gestionarse sus propios apoyos, que pueden gestionar la salud mental de los suyos, que pueden pagarla, que pueden pagar las medicinas, que pueden salir adelante. Hay otras que lo llevan más difícil. Y en ese sentido, si apareciese una organización que diga, vamos a trabajar con las... Mira, a mí me gustó la iniciativa. Y todo el tema que tiene que ver con... Sí. A mí me gustó la iniciativa del gobierno que encabeza el doctor José Miguel Gómez y varios médicos. Salud mental. Ajá, en tema de salud mental para acompañar a las víctimas y a sus familiares. Muy bien, pero lo que no admito, lo que creo incomprensible, para no usar un término descompuesto a esta hora, incomprensible, que una persona tenga que pedir ayuda cuando pasa una tragedia así, tan grande, que el mundo, que nosotros fuimos noticias, señor, de China vino solidaridad, de Rusia vino expresión solidaridad, Emmanuel Macron se solidarizó, toda América Latina, desde Lula, Claudia Sheinbaum, todo el mundo. Y está en todos los periódicos del mundo. Aquí, bueno, toda la prensa se mudó, se trasladó allí. Aquí vino reporteros de todo el mundo a ese lugar. Y la gente, de manera sincera, creo yo, estuvo allí. Sí, no me cabe duda que estuvo allí dolido. Había gente que iban de Sabana Perdida a ver el lugar, gente que estaba de visita en el país, que pasaba por allí. Y entonces que ahora, a menos de un mes, tú tengas una gente postrada o no sé en las condiciones que está, pidiendo ayuda para recuperarse, yo no lo comprendo. Me perdonan, pero yo no tengo capacidad para entender eso, para entenderlo, no lo comprendo. Porque debería el Estado estar ahí, pero también la propia empresa estar allí. Es un asunto de salir a mendigar o pedir, no, es que el Estado es responsable. A lo mejor ese mismo Estado que no fiscalizó, que no fue y vio que aquello era un peligro y que hay montones o decenas probablemente de edificaciones que representan un peligro público para quienes allí asisten, que no lo ha hecho, que ahora se dice que lo va a hacer. Pues el Estado debería dar respuesta también, pero la propia empresa, yo insisto en eso, debe hacerlo. Sí, y hay que crear canales. Si hubiese una entidad, tú sabes, como que haga una gestión con esta persona. Hay personas que probablemente se quedaron incluso fuera de lista. Tú sabes que estaba verificando, dicen, de 2 personas fallecidas que están fuera de lista. ¿Sí? Fallecidas fuera de lista. Imagínate. Que estuvieron fuera de lista, ¿sí? Que han tenido, hay incluso una exhumación. Porque no se le hizo, sí, fuera de lista. Pero quiero decirle a la gente, nosotros estuvimos conversando aquí con el propietario del Jet Set, el señor Espaillat, que hace una serie de aseveraciones del negocio, cosas que la gente no necesariamente sabía, porque la gente veía, se regaron algunos videos de cosas que caían. Entonces él dice, sí caían, pero no. Previo y dijo que el mismo día habían cambiado plafones que eran de yeso y que habían tenido problemas con los plafones desde siempre, o sea, desde 30 años atrás. Hace algunos tipos de señalamientos que están vinculados a la construcción, el cambio de uso de suelo, ese tipo de detalles, el cambio de uso de suelo, de que era un cine, pasó a ser una discoteca, todo el tema de quién puede impermeabilizar un establecimiento, cómo se tratan las filtraciones. Hay mucha gente que está en pánico, literalmente, que están llamando ingenieros hasta porque tiene una pequeña cosita en un lateral de su casa, en una pared, y eso nos lo decía una ingeniera que es precisamente alguien especializada en infraestructura, en riesgo, en vulnerabilidades, en las construcciones, la ingeniera Frinet Muñoz. La ingeniera Frinet Muñoz es académica, imparte docencia en 2 prestigiosas universidades del país. Y qué bien explica. Explica excelente. Esa entrevista está disponible en nuestro canal. Yo creo que incluso tenemos, no sé si en algún momento lo vamos a presentar, cómo entrar directamente y busquen. Cuando nosotros nos vamos, cuando se apaga, queda ahí.
Bueno, No simple. Usted entra a YouTube, que usted entra a YouTube todos los días. Y si no ha entrado alguna vez, pone el día RD y punto. Y ya. Es más, a veces Entonces, solo tiene que poner el día. A veces puedo confundir con periódico el día, pero sí, pone el día RD y ya se acabó. Entonces, Frinet Muñoz es una entrevista que nosotros le sugerimos porque habla cuáles son los controles, cuáles son cuáles son las normas, cuáles son las reglas, qué pasa cuando hay filtraciones, qué pasa con los permisos, cuál es el tipo de permiso, cómo está el tema de la construcción en República Dominicana. Es una entrevista que no tiene la vocación de viralizarse, pero es muy importante. Yo, por ejemplo, lamento muchísimo que las cosas importantes que se dicen a veces pasan, que son relevantes, porque nosotros entrevistamos aquí al ingeniero Madera, a Reyes Madera, mucho antes de que él se colapsara, y él decía, nosotros podemos verificar entidades públicas y privadas si nos piden, desde ONESPI, para ver la vulnerabilidad. O sea, que tenemos una posibilidad, y estaba hablando de aquellas edificaciones que no aguantarían eventualmente un terremoto. De mediana intensidad, decía. Que no lo aguantan, y un problema que tenemos es que el Estado Dominicano, algunas son evaluadas, se les plantea y no hacen caso. Y no hacen caso. O sea, y lo que estaba diciendo la ingeniera Muñoz es, miren, cuál es nuestra situación actual y cómo marcha la regulación. Así que les invitamos. Hemos decidido hacer algunas entrevistas que sean como informativas, lo estábamos diciendo aquí. Mañana vamos a tener una. Hoy tenemos al ministro de Trabajo para el tema trabajadores. Sí, pero mañana vamos a tener una muy importante, yo espero que usted nos acompañe, con un ingeniero estructuralista, expresidente del CODIA, sabe bastante de ese asunto y, bueno, podía explicar la forma en que está, a partir de los escombros, de los restos. Dice el doctor Sarita Valdés, siempre lo dice, el médico forense por antonomasia casi aquí, el doctor Sergio Sarita Valdés dice que los cadáveres hablan. Por eso se habla, haciendo un parangón con otros casos del expertise, con un estudio forense, o sea, ya, post-mortem, después de, y con las estructuras, con los escombros, se puede hacer algo parecido como se hace con los cadáveres, que te dice, mira, tiene... Ya lo explico. Ajá, como dijo la ingeniera, pero que mañana vamos a ampliar un poquito este asunto con Teodoro Tejada, que estará aquí. Sí, es como verlo de diferentes miradas con los datos que tenemos, que para eso sirve, o sea, hay que verificar. Nosotros ayer hablamos del tema de una barbería, que para mí no se trata de la barbería, sino de la cultura policial, de lo que está pasando acá y de la manera en que se gestiona la cosa pública, ¿no? Un peluquero que está trabajando fuera de horario. Yo vi que fuera, digamos, tarde, pero fuera de horario de bebidas alcohólicas, pero no estaba vendiendo bebidas alcohólicas. Que vi que alguien tituló que estaba al margen de su horario, que pasaban de la medianoche. Sí. Eso es precisamente el problema, que usted no le puede poner a un trabajador o a una empresa en la hora que puede trabajar todas las horas, si es trabajando lícitamente. Excepto que usted tenga un estado de sitio. ¿Se acuerdan la pandemia? Sí. Ajá, la pandemia, el Estado podía decretar un estado de sitio que no había restricciones en el movimiento, en el horario y las cosas, pero incluso eso tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional. Tú ves que dicen que Nueva York no duerme, o sea, la gente está trabajando todo el tiempo, tú quieres comer algo en la calle, propio de las aquí mismo tú dices, bueno, voy a comer algo en un sitio, y encuentras. Ahí sitio tú encuentras comerte una cosa en la calle. ¿Pero y qué hora era cuando pasó lo del jet set? La 1:38 de la mañana, o 1:00 de la mañana. 1:00 de la mañana. Ajá. Sí, ahí y al lado del jet set, cuando tú salías de ahí, yo fui solo una o dos veces, creo, y había unos lugares que tú te comías tu chimichurri, tu cosa. Entonces, tu cosa ponerle horario a las empresas, y lo ha dicho la propia ministra posteriormente, no es un arreglo, o sea, no se le puede poner la barbería, vamos a decirlo por episodio para el que no lo ha visto. Episodio 1, el barbero está recortando y llega un policía a la puerta con un celular como si fuera grabando y dice, ¿qué hace aquí? No puede estar trabajando, estas no son horas, aquí no puede trabajar a esta hora, tiene que cerrar la barbería. Entonces le digo, pero mire señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? No se puede, eso no se justifica, no hay razón para eso. Mire, pero yo no vendo bebida alcohólica, y le hace un paneo. En ningún momento él dice, es porque usted está bebiendo bebida. No es que no se puede trabajar, estas son horas de trabajo. Como los papás
Cuando le dicen a los hijos, estas no son horas de estar en la calle, usted tiene que acostarse. Entonces, estas no son horas de trabajo, no se puede. Ok, episodio 1. Episodio 2. Está la rueda de prensa donde está el jefe de la policía y todo de seguridad. Y alguien le pregunta, mire, una barbería. Episodio 2, el jefe de la policía. Bueno, yo quiero decirle que una barbería no puede estar trabajando fuera de horario, después de la medianoche. No se justifica. No se justifica que una barbería esté trabajando después de la medianoche. El patrullero que está en esa zona tiene una responsabilidad, un control de su territorio. Y si pasa algo, es responsabilidad. O sea, si pasa algo es responsabilidad del patrullero. No hay razón para que una barbería no pueda estar trabajando después de la medianoche. O sea, eso está claro. A su lado estaba la ministra de Interior. Para él está claro. No, para él, está claro lo que dijo. Sí. A su lado estaba la ministra de Interior, que no reaccionó. Episodio 3. Como cuando te hacen un chiste y tú te ríes los 2 días. Sí. Entonces, ¿tú conoces gente así? Sí. Tú le haces un chiste y después dices, lo entendí, el chiste. Entonces lo entendió como 2 días. Yo tengo un hermano así. Sí, que no entiende el chiste en primera instancia. No voy a decir cuál es, pero yo tengo un hermano así. Hermano así, que no entiende el chiste. Todo el mundo se ríe. Él no se ríe. Sí. Y después, a las 2 horas va y te dice, ¡cuá! Yo acabo de entender el chiste. Entonces eso pasó con la ministra de Interior. Episodio 3. Después de que se dijo eso y también se armó un reperpero en las redes, los abogados comienzan a reaccionar, entonces la ministra emite un tuit que dice, ninguna autoridad puede poner como límites a las horas de trabajo, eso no se puede. Reculó, lo que pasó aquí, básicamente, no lo voy a decir entero, aunque me lo sé porque me lo aprendí. Lo que pasó aquí, me aprendo esos episodios. Sí. Lo que pasó aquí fue que la nota policial lo explica que había venta, que era control por venta de bebidas alcohólicas. Pero ni lo vimos en el episodio 1, ni lo vimos en el episodio 2, nos salió en el episodio 3. Sí. Con 2 fotos, no de venta de bebidas, sino de una botellita que estaban ahí afuera, o sea, como que aquí se bebe. Entonces, es lo que está diciendo la ministra y le pone, y dice, la nota policial. Yo me pongo la mano en la cabeza que la ministra ya le dé valor de uso total a la nota policial, porque la nota policial en Villavasque le pusieron droga a la policía a una gente. Sí. O sea, hay que verificar los hechos, porque si cualquier nota policial, porque incluso una cosa dice la nota, si la nota está, y otra cosa dice el policía al momento de hacer la inspección, que le dice, no puede trabajar tarde, ¿a qué hora es? Esto no son horas. Y el jefe de la policía, bueno, ninguna barbería puede trabajar, nadie puede trabajar. Entonces, en el episodio 3 no había una correlación. Entonces, bueno, ok, hablamos de eso y ayer estuvimos conversando de eso. Episodio 4, este canal ha ido a la barbería. Sí. Han buscado al dueño de la barbería, que es Darwin Santana, en el sector El Valiente, que dice que no vende bebidas alcohólicas, como se ha señalado en un video. Dice, exacto, habló con un comunicador de aquí, Damián Aquino, que aquí en el noticiero le llaman el cazador de noticias. Sí. Ajá, pues ha ido a buscar esa información. Vamos a escuchar al dueño de la barbería. Este es el episodio número 4. Ya no era la primera vez, ya era la 4ª o 5ª vez que pasaba lo que pasaba, entonces ya yo realmente, antes de yo enfrentarlo, yo me asesoré, porque yo, como no sé si ustedes sabrán, pero soy estudiante de Derecho. Entonces yo me asesoré y me pregunté, por lo menos me asesoré y pregunté que si estaba yo en la facultad de recibir clientes después de las 12 o no. Y realmente por ningún lado me daban la negativa. Entonces yo me estoy asesorando con mis abogados. No puedo decir ni que sí ni que no, pero están buscando cualquier falla porque en el informe policial que ellos hicieron ese día dijeron que ya mi negocio tenía denuncias sobre la venta de bebidas alcohólicas, donde yo nunca he tenido un freezer en este negocio. Es una loquera de Farideh Raful, porque la peluquería siempre han trabajado hasta alta hora de la noche. Aquí vienen clientes a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y uno tiene que recortarlo, porque esos clientes que vienen así tarde de la noche, le dan 1.500 pesos y 2.000 pesos por un corte, y Farideh Raful no se lo va a dar a uno. Algunas personas sí, pero nosotros actualmente no. Tenemos el freezer ahí, pero simplemente agua y refresco. Entonces, hay todo, está saliendo mucho las historias de la barbería, porque uno cree que conoce todo, pero no. Que las barberías trabajan, hay personas que llegan tarde y que la barbería sigue ahí, que sigue trabajando. Si tienen alguna, aquí hay empleados que se van tardísimo, por ejemplo, que quiere recortar una barbería. Pero yo voy donde Luis, que es mi barbero. ¿Y tú vas a qué? ¿Tú trabajas todo el día? Yo cuadro, ¿siempre de noche? No, yo cuadro con él casi siempre fuera de horario, porque te digo, ¿a qué hora lo voy a hacer?
Entonces, No, pero fuera de horario, ¿qué hora es? nochecita o 7, ya de 8 noche. de la noche. Sí, por ahí. 9. A veces domingo en la tardecita ya, cuando los otros ya no están. Entonces yo lo llamo, si está libre, voy. Pero miren, la barbería, yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento a decenas de miles de personas que se dedican a la barbería, igual que la salonera, porque esas no son una carga para ningún gobierno. Al contrario, esos son gente que se faja duro y a veces uno lo ve chévere, pero a veces un horario extendido y tienen que descansar cuando ya nadie está descansando, quizá un lunes. Entonces los barberos, los estilistas, como hay algunos que prefieren que le llamen, la salonera, es gente respetable, gente de trabajo. Cierto, ninguno de nosotros muchos de nosotros sabemos que hay barberías que se pueden utilizar como fachada para otras cosas, que sí que hay barberías que venden cerveza, yo lo sé, en la mía no vende cerveza, Luis no vende cerveza, ajá, pero si la venden no está mal, dice ahí a Janet Félix, en el periódico El Día, que también hizo un recorrido por varias barberías, que es la manera de ellos compensar las entradas. Bueno, yo iba a una que no vendían agua, pero vendían cerveza, oigan, en el Sánchez Luperón, no vendían agua, vendían cerveza, está bien. Pero ¿qué tiene que ver, aparte de eso, de la bebida fuera de horario, con que una persona trabaje a la hora que pueda, a la hora que vayan los clientes? Si lo usan como fachada para vender otra cosita, unos paquetitos, ya es otra cosa y será una o dos barberías específicas que ellos sí tienen que investigar y apresar si es necesario. Pero ir a fastidiar, mira lo que dijo ese señor, él dijo una loquera, no sé si dijo loquera, pero una locura de Farideh. Es que la gente dominicana dice así. Ajá, está bien. Pero si yo lamento que se le pegue eso a Farideh porque no es culpa de ella. Lo que pasa es que es la única vez en esta administración, es la única vez que la persona que dirige el Ministerio de Interior y Policía parece que es la que dirige la policía. No, porque tú tienes un director de la policía. Se le pega a toda Farideh. Pero ella entra en el juego. Claro, por eso te decía, pobre Farideh. Ella contesta desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, está ahí como si ella dirigiera. La gente dice, fueron y cogieron una bocina y hicieron, no sé si también le ve un rédito a eso y ha decidido que eso sea, pero tú encargas gente, y los departamentos, entonces el director de la policía, este director va mejor que nadie. ¿Qué? Mejor que nadie, ningún jefe de policía. ¿Cómo que? Que va mejor porque nada que pase es su responsabilidad, no carga con eso. Sí. Ella cargará el peso activo porque le parecerá que será bueno decir que estamos luchando, que estamos luchando por tales cosas, pero carga con el peso muerto también de la policía y vaya peso muerto que es. Peso muerto, a veces con muerto. Es un peso duro el de la policía, entonces siempre dice, mire ese señor, él dice, es ella, pero es porque ella contesta, pero él no vio al jefe de la policía, él se saltó la afirmación del jefe de la policía, se la saltó el ciudadano y así todos los ciudadanos van directamente a la ministra de Interior. Es el único caso, hay muchos ministros de Interior que tú has tenido donde tú notas claramente, tú tienes el jefe de la policía, el ministro de Interior, que las grandes políticas del ministerio, pero si está involucrada en cada cosita, la gente interpreta, además de que Farideh es muy pública, o sea, muy conocida, la gente sabe quién es, tiene toda una campaña, aquí hay mucha dema con Farideh, hay mucha campaña, le han hecho campaña bien fea, que yo no sé a quién ella se dirige cuando dice rueden, que es un término de bastante como del, tú sabes. Por eso es que le digo de la dema, porque ella usa otro término coloquial. No sé exactamente a quién es que le está mandando a rodar, porque tiene ruede quién. Yo no comprendo. Sí, pero evidentemente el problema aquí no estamos hablando de una barbería. No, ni es Farideh. Estamos hablando de los derechos de la ciudadanía, de que te puedan inventar, hacerte un expediente así públicamente. Sí. Te puedan hacer un biberón con 2 teteros, como decía la señora de Sabana de la Mar. Con 2 teteros. Sí, ella dijo, mire, un fenómeno. Ella dijo, no lo he visto. Una señora que fue a visitarme una vez, dice, mire, yo estoy aquí biberón con 2 teteros. Porque yo tuve un problema con un agente de la DNCD, yo era una mujer de Sabana de la Mar. Y él me dijo a mí que no me preocupe, que él me va a hacer un biberón con 2 teteros. Y ella quería salir en la noticia en la mañana diciendo eso. Yo no sé si ella me estará mirando, ha pasado muchos años. Y entonces yo pues en ese momento estaba con Zapete en el aire en la mañana, decidimos entrevistar a la señora para que narrara el plan de hacerle un biberón con 2 teteros. No entendíamos bien cómo iba a ser los 2 teteros, pero yo tampoco. 3 meses después apareció el biberón
A la señora, el mismo tipo fue y dijo que ella traficaba con droga, le dejaron una cosita, metió la mano. Oh, Dios. Y entonces nosotros buscamos la grabación de esa ocasión, la denuncia que ella había hecho, el Ministerio Público hizo una investigación y concluyó que efectivamente se trataba de un biberón con 2 teteros. Vamos a la pausa. Pero no pudieron con este barbero, fíjese, ese barbero, yo lo felicito, él dice, yo soy estudiante de Derecho y así hay muchos. Aquí hay gente barbero, señores, que con una tijera o con un, ¿cómo se llama? Con un abejón, que se dice popularmente, ¿verdad? Al aparatito ese de... No solo que mantienen su familia, que hacen, que han llevado sus hijos a ser grandes profesionales y muchos de ellos también lo logran ser. Así que merecen todo el respeto. Yo no veo la necesidad de ese barullo que se ha armado ahí. No lo veo. No veo la necesidad de eso. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Pero voy a Nosotros buscar tenemos en algún lado el biberón con los... No te digo eso, No, lo crearon, con los 2 teteros. yo no lo he visto. Sí, Vamos la a buscarlo señora aquí, me dijo vamos a así buscarlo y apareció Vamos a la pausa en lo que de aparece. Sabana de la Mar. Ella nos dijo, porque concluyeron, la investigación concluyó en eso. Él le prometió eso y al final se lo puso. Entonces, eso no es lo que hago. Vamos a la pausa, regresamos. Con 2 teteros.